la semana pasada, creo que desde el miércoles, hemos invitado que usted pueda participar en un encuentro que vamos a tener el día 22 de este mes, que es el día jueves. El 22 nos vamos a reunir a las 11 de la mañana, ya después le vamos a decir en dónde, con quienes tengan a bien participar en un pequeño sorteo que estamos haciendo. Vamos a regalar, digamos, con modestia, pero con cariño, algunos obsequios a 10 personas que salgan sorteadas de la lista que me dice Carlitos es larguísima que se ha generado. Realmente estamos muy agradecidos y sorprendidos de la cantidad de personas que ya se han inscrito, pero recuerden que solo se puede inscribir hasta hoy día a las 11:59 de la noche, es decir, ahí cerramos ya el sorteo, la lista. Mañana hacemos el sorteo y mañana decimos quiénes son los ganadores y cuál es la idea, que con los 10 que aparezcan premiados, junto con entregarles el premio, que va a ser básicamente un pretexto, nos vamos a reunir el 22 para que usted conozca todo el equipo de IEL Radio, podamos intercambiar pareceres, conversar sobre distintas cosas y darnos un abrazo ese que por la pandemia no pudimos durante un tiempo largo. Así que si usted quiere participar, todavía tiene tiempo. El correo al que tiene que escribir es idlradio con doble e, punto anhd, arroba idl.org.p. Está en su pantalla si nos sigue en redes o en la televisión, pero lo repito para que nos siguen solo en radio. IDL Radio, eso es con doble e, punto nhd, arroba idl.org.pe. Ahí escríbanos, pónganos su nombre, su DNI, su teléfono y a través de qué medio nos sigue, porque de pronto nos sigue en Facebook, en Twitter, no sé, nos sigue en YouTube o nos sigue a través de una radio y un canal. Eso es para nosotros importante. Entran al sorteo y nos encontramos con los ganadores el día jueves a las 11 de la mañana, así que vayan separando ese día que para nosotros va a ser muy grato. Cierro este paréntesis que era inevitable. Carlitos me había pedido que lo haga temprano, pero se me pasó. Y ahora sí le doy la bienvenida a Laura Arroyo, a quien le pido disculpas por haber hecho esperar unos minutos. Laura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Buenos días, Glatzer, a ti, a todo el equipo. Y antes de empezar, también a toda la gente que nos oye, quería empezar agradeciendo el trabajo que están haciendo desde No Hay Derecho, porque los estoy siguiendo mucho más ahora de lo que ya los seguía antes, porque creo que en este momento tan difícil en el Perú necesitamos medios que nos den un poco de sensatez. Y lamento decir que no es el caso de la mayoría de medios peruanos, pero sí es el caso de No Hay Derecho y eso también hay que reconocerlo porque en un momento tan difícil la labor del periodismo es fundamental y qué bueno que haya espacios, aunque sea poquitos, donde todavía se esté ejerciendo con responsabilidad. Muchas gracias, Laura, por esos comentarios. Yo quisiera, sobre eso también quiero hablar, ¿no? Sobre los medios, que tú siempre y permanentemente vas haciendo algunas anotaciones que son importantes y que deberían haber sido, digamos, para buscar sanear un poco los medios, producto de por lo menos algún intercambio de debate, pero lamentablemente o no se hacen o se postergan indefinidamente. Pero quisiera yo preguntarte un poco en qué momento estamos, ¿no? El fin de semana no solo se han producido acciones, sino ayer el despliegue de la Presidenta de la República en los medios de comunicación que ella claramente ha escogido. Ya el gobierno, por decirlo en términos más coloquiales, se ha pintado de cuerpo entero, es decir, ya ha planteado sus líneas, ¿no es cierto? O sea, ayer nos ha dicho el gobierno de Dina Boluarte es este. ¿Cómo tú resumirías el gobierno de Dina Boluarte? Es decir, ¿qué cosa es lo que nos han dicho las acciones y los dichos de la señora Dina Boluarte el fin de semana? Pues lo voy a definir de manera muy dura, pero creo que es la forma como toca definir a este gobierno. Este, a mi juicio, ya no es un gobierno democrático. Es un gobierno con tintes dictatoriales evidentes que se sostiene además en un partido político muy concreto. Ese partido político se llama Fuerzas Armadas. Y eso es lo que estamos viviendo en este momento en el Perú. Y no me refiero solo a la represión que ya en sí misma es muy indicativa de esta unión cívico-militar, como le estaba señalando tú en el editorial de hoy. No me refiero solo a los 25 asesinados en 12 días, que es una cifra de espanto. Ya solo eso es una cifra de espanto. Me estoy refiriendo también a todo un despliegue de estrategias de diverso tipo. Por un lado, la estrategia de la fuerza, como lo vemos en la represión y en el estado de emergencia. Por otro lado, la estrategia discursiva, que la vemos en el terruqueo, que está siendo difundido desde el gobierno, no solamente desde el poder mediático o desde algunos actores cercanos al gobierno o al Congreso, sino que desde el mismo gobierno estamos viendo una estrategia de terruqueo que sabemos cómo termina y el daño que le hace a la democracia. Además, también hemos visto el allanamiento a locales
a espacios, básicamente. ¿Por qué? No es porque la policía pasaba por ahí, se le ocurrió tocar esa puerta y entrar ahí, sino porque están ya señalando determinados espacios, asumiendo que esos espacios basados en prejuicios, por ser de izquierda o por tener una línea ideológica determinada, merecen estar bajo el ojo de estas fuerzas del orden. Esto también es bien peligroso. No olvidemos que en las dictaduras esto suele pasar. De hecho, con la dictadura de Fujimori vimos cómo se allanaron locales de medios de comunicación que se atrevían a decir lo que ningún otro medio quería decir o que estaban comprados por la misma dictadura. Que eso es algo que nos está faltando, pero que estamos a un pasito de ver. A ver qué va a pasar con aquellos espacios más bien plurales, con aquellos espacios más bien responsables, que no están dentro de la órbita que está de alguna manera permitiendo este terrible tránsito de este gobierno. Entonces, como digo, no veo yo ya un gobierno democrático y esto me preocupa. Veo un gobierno además sostenido en un partido muy concreto, que es el de las Fuerzas Armadas, un gobierno cívico-militar, pero también apoyado en aquellos que perdieron las elecciones del 2021. Y esto es bien importante porque nos habla justamente de cómo sí al final lograron lo que querían, quienes querían vacar al presidente Castillo desde antes que asumiera la presidencia. Y esto es lo que le resta legitimidad al gobierno. Justamente la cantidad de movilizaciones, el Perú movilizado que ha salido a reclamar la situación que está ocurriendo ahora, se ampara en esto, en que de facto lo que estamos viendo es que al final sí ganaron los que querían ganar en las elecciones, aunque perdieron y que vieron como fuera posible una vía de entrar por la puerta de atrás. Y lo que han hecho es entrar por la puerta de atrás utilizando la figura de Dina Boluarte, que está prestísima para esto también, como la fachada legal de ese golpe. Porque es verdad que Dina Boluarte es la sucesión legal, porque era la vicepresidenta. Esto nadie lo puede discutir. Pero ser legal no es ser legítimo. Ser legítimo tiene que ver también con el apoyo popular. Y además, y con esto cierro, que es como el otro dato de este gobierno en ya poquito tiempo que estamos viviéndolo, es que está cumpliendo todo lo que dijeron que iban a hacer los adversarios a los que se supone que ella con la plancha presidencial y con Pedro Castillo ganaron. Porque el método de la represión, el método de la mano dura, el método de la fuerza, el método del terruqueo para desprestigiar a tus adversarios, todas las cuestiones dictatoriales, como estaba señalando al inicio, son patrimonio de las fuerzas políticas que le están apoyando en el gobierno. Entonces, claro que ganó un golpe. Y eso es lo que estamos viviendo con este caso de gobierno que, como digo, podrá ser muy legal su sucesión, pero no es legítima porque además está yendo en contra del plan de gobierno que ganó también, por más que ella lo representara en su momento. Y creo que eso es algo que hay que señalar porque me temo que además con todas estas características estamos entrando en una espiral cada vez más oscuro y no necesariamente una espiral de diálogo, porque tú no puedes dialogar con aquellas personas a las que has mandado a balear. Eso es incoherente y es imposible. Y lamentablemente eso es lo que ha hecho la presidenta Dina Boluarte. Ahora, pero es curioso porque las personas con las que podría establecer alguna conexión con esa realidad que no quiere ver, sí tienen una legitimidad de origen porque acaban de ser en un proceso electoral nominadas, por ejemplo, para las gobernaciones o para las alcaldías. Pero hay varios ya que se están pronunciando en contra de reunirse con la presidenta Dina Boluarte, lo que realmente empieza a marcar una distancia también institucional y formal, porque una cosa es que la gente marchando no quiera a Dina Boluarte, otra cosa es que las autoridades electas digan con ella no voy a hablar mientras no haga esto primero, ¿no? Pero quisiera yo incorporar, si me permites, Laura, dos elementos para tu análisis también. A todo lo que has dicho hay que agregarle lo que ayer ha dicho la presidenta Boluarte, y es una línea de impunidad frente a los hechos violentos y frente a estos asesinatos, ¿no? Y es así como hay que determinar y llamar estas cosas, porque a veces en el trámite de las comunicaciones y los medios es como que si la gente hubiese pasado por ahí y qué pena, pues se buscó un poco su muerte. Y no, o sea, digamos, han disparado a las personas, lo que saca ojo público es clarísimo. Por lo menos 8 de las 9 que murieron en Ayacucho, 6 de las 8 que murieron en Ayacucho, son personas que han sido asesinadas por bala, en el cráneo, en el tórax, en la espalda. O sea, eso no puede haber sido, digamos, solo una cosa que pasó. Pero el tema de la impunidad, porque a eso le ha sumado Dina Boluarte este elemento. Ha dicho esto, lo va a ver el fuero militar, y ya lo conversé con el jefe de comando del conjunto de las Fuerzas Armadas. Yo conozco al señor Gómez Latorre en términos, digamos, públicos, y sé que tiene un desempeño en el ejército importante y ha cumplido antes un papel importante también. Pero parecería que hoy día es
y aparte del gobierno. Porque lo primero que dice la presidenta cuando va a un programa de televisión, acabo de conversar con el presidente del Comando Común. ¿Qué hace la presidenta resolviendo cosas con él? Uno. Y lo otro hablando del fuero militar que no se escuchaba. Y el otro asunto sobre la impunidad, el otro asunto tiene que ver con, tú tienes razón, ellos han ganado casi todo y les faltaba la presidencia de la República y ahora de alguna manera Dina Boluarte, por decirlo suave, está como cediendo mucho, ¿no? Pero ojo, hay un dato, que ellos están ahí sin estarlo, porque si a Dina Boluarte le va mal, ellos van a decir, bueno, nosotros no somos los que estamos en el gobierno. Es decir, creo que ellos han buscado no ser ellos abiertamente, ¿no? O sea, ellos evaluaron un momento y dijeron, mira, ¿sabes qué, Williams? Mejor tú no, que sea Dina, porque de pronto hay un desbarajuste que te va a caer a ti, mejor que le caiga a ella con nuestro apoyo. Y total, después dijimos que nuestro apoyo fue una apuesta de fe que ella no estuvo a la altura de cumplir. Al final la van a dejar sola frente a las responsabilidades que ella, creo yo, va a inicialmente determinarse después, ¿no? Totalmente. Yo creo que en el Congreso son muy hábiles en esto y se están cubriendo las espaldas porque saben que esto, en realidad, yo creo que nadie que está viendo lo que está pasando en el Perú cree que esto es sostenible. Nadie puede creer que hay una gobernabilidad posible ni una estabilidad posible con la cuestión como está ahora mismo. No es posible. Y entonces ellos están, como bien decías, cuidándose las espaldas. Y el otro factor, lo que señalabas de, en efecto, la impunidad para estas violaciones contra los derechos humanos, me parece que es una señal más de por eso, porque este para mí ya no es un gobierno democrático, porque esto no es democrático. Que quieras generar una impunidad para aquellos que violentan las vidas de otros ciudadanos no es democracia, y esto lo hemos vivido. Pero además tiene un problema, Dina Boluarte, fundamental, y es que en esta época donde las tecnologías de la información son otras, donde los medios de comunicación podrán mentirte lo que tú quieras, pero la gente tiene un celular, la gente tiene una vía de comunicar, tiene las redes sociales, tiene la mensajería instantánea, lo hemos visto todos. Todos hemos visto cómo han reprimido en Ayacucho esos videos donde están disparando horizontalmente a la gente, los hemos visto. Y da igual que sea Dina Boluarte, da igual que sea el comandante de las Fuerzas Armadas o incluso personas como ayer, tanto Delta, como Sol Carreño, como Mami La Huerta, si no me equivoco, en Panorama, que quieren no hablar del asunto, da igual que lo quieran cubrir como lo quieran cubrir. Lo hemos visto todos. Todos sabemos lo que ha pasado y después otros medios como Ojo Público están cubriendo de una manera responsable y poniéndole rostro humano a estas vidas, porque no puede ser. Cuando ocurrió lo de Merino, sabíamos muy bien quiénes eran Inti y quiénes eran Brian. Teníamos sus nombres, teníamos incluso un poco de su historia y la maravillosa Quilla Sotelo, que es una activista, además de ser la hermana de Inti, salió a hablar, a dar declaraciones y nos indignamos porque estaban ahí. Habíamos visto cómo los habían reprimido y cómo los habían asesinado. Pero ahora hablamos de 25 personas a las que casi no les ponemos rostro ni nombre y eso es el terruqueo. Esa es la esencia de fondo del terruqueo, incluso cuando no los llamas terroristas, que hayan algunas vidas a las que tú no les pones peso, ni importancia, ni nombre, ni historia, ni sueños, ni nada. Esa es una forma de deshumanizar y eso es lo que está haciendo este gobierno. Está deshumanizando a quienes protestan, diciendo que son vándalos, terrucos, asusadores, una serie de palabras versus los peruanos de bien, que se lo escuché a Sol Carreño y se me escarapeló la piel. ¿Cómo alguien puede tener la cara y tan poca decencia y tan poca empatía y humanidad para decir que los peruanos de bien son los que no protestan? Como si el peruano de bien es el resignado, esto es lo que hay, el que se queda en su casa. Esa es la peor victoria que puede tener justamente las dictaduras o cualquier gobierno, incluso que te guste o no te guste, tiene que amparar tu derecho a manifestarte. Y no puede ser que hayamos entrado en esta lógica represiva donde hay dos bandos. Por un lado, los terrucos, vándalos, protestantes y todo como los quieran llamar, incluso desde el gobierno, y por otro, los ciudadanos. ¿Qué clase de división están creando y con qué irresponsabilidad la están creando? Y por eso es que luego pueden justificar allanar locales, pueden justificar callarlos de la forma en la que sea, incluso matándolos. Lo pueden justificar porque lo que plantean es que no son ciudadanos. Y esto es la trampa en la que no podemos entrar y como digo, en lo que está de fondo, en la foto real, no es terrucos versus ciudadanos, esa es la foto que ellos nos quieren vender, o incluso guerra versus paz, que es lo que ya dice Montoya, o gente como Cabero, ¿no? Que esa es la dicotomía. No es verdad, la dicotomía es democracia o dictadura. Sigue siendo la misma dicotomía. Porque ¿qué está pidiendo la gente? Que le escuchen. ¿En qué democracia no escuchas a tu pueblo?
La gente no está pidiendo nada más que la escuchen. Tendrán algunas demandas que a lo mejor tú y yo no estamos de acuerdo. Pero yo no estoy de acuerdo con la reposición de Pedro Castillo, lo puedo decir, pero me parece que tienen derecho a pedirla. Y entonces los escucho, porque tendrán alguna razón para pedir eso. Del mismo modo los que piden libertad para Castillo, del mismo modo los que piden nueva constitución, del mismo modo los que piden que Dina se vaya de una vez o los que piden que cierre el Congreso, pero están pidiendo que se los escuche. Eso es democracia. Y este gobierno lleva todo este tiempo, estos 12 días, sin escuchar y solo insultando a la gente y disparándole a la gente. Entonces, Sí. eso yo es lo que creo que está en juego en este momento. Sí, y el fin de semana, cuando dio la presidenta una conferencia de prensa, acompañada de sus ministros, pero con un protagonismo de las Fuerzas Armadas evidente, porque es una muestra de fuerza, ¿no? Nosotros tenemos de nuestro lado las Fuerzas Armadas que están dispuestas, bajo la de luchar contra el enemigo, de hacer lo que sea necesario. Y claro, evidentemente, y esto no es una novedad, así pasaba antes también, las Fuerzas Armadas por lo general no quieren intervenir en estas cosas. Es muy difícil que las Fuerzas Armadas se quieran meter. Y solo se meten bajo una condición, que tú le garantices impunidad, ¿no? Bajo esta idea de que primero nos piden que nos metamos y después nos meten a juicio de derechos humanos y nos tienen años, etcétera. Si tú me garantizas que eso no va a ser así, yo entro. Por eso es que la presidenta ayer dice, lo va a ver el fuero militar. Además, contraviniendo lo que ya la jurisprudencia nacional, casos específicos y la Corte Interamericana han dicho que no se tiene que hacer en estados democráticos. Yo creo que ella ha terminado cruzando una línea empujada por los que le han asegurado la van a sostener en el tiempo, cosa que creo yo no va a suceder. Pero quería ir a otro asunto que tú has mencionado y tienes toda razón en términos de que hay que diferenciar las agendas, sobre todo aquellas que tienen que, al margen de que estemos de acuerdo o no, que ser escuchadas. Ellos se valen de actos, por supuesto, vandálicos que se han producido, ¿no es cierto? Que tú has, como yo, condenado, nadie podría estar de acuerdo pues que incendien el Ministerio Público, el Poder Judicial, y lo más probable es que eso sea parte de una agenda distinta a los que están legítimamente movilizados. Pero es curioso, y eso no solo hay que condenarlo, sino hay que pedir investigación, pero es curioso que quienes salen a decir que esto era previamente organizado, que son terroristas, que son todo, son los que están llamados a evitar que eso pase. ¿Qué hace el jefe de la DIRCOTE diciéndonos que ahí hay terroristas cuando él debió evitar que pase porque dice que esto es premeditado y que se preparó hace tiempo? O sea, ¿cuánta plata se ha invertido en el BRAE para acabar con Sendero? ¿Cuánta plata se le da a la lucha contra subversión hace tiempo y no nos pueden ni siquiera decir qué han hecho para evitar estos actos de violencia? Eso es una cosa que los medios pasan con una naturalidad que el jefe de la DIRCOTE. Miren qué sociedad. El jefe de la dirección de terrorismo es un vocero político. O sea, eso es una abdicación. O sea, el gobierno ha decidido que salga el policía y el militar que le explican a la gente por qué están haciendo lo que hacen. Ahora, pero eso hacia dónde puede llevar si no se entiende que se ya se está cruzando algunas líneas importantes. Yo me temo, y creo que en esto tal vez es lo único lo que vamos a tener un matiz tú y yo, que sí que es un poco tarde. O sea, yo creo que ya estamos tarde ahora mismo, ¿no? Porque estamos hablando de un gobierno con 25 muertos en 12 días. 25 muertos en 12 días es casi más de 2 por día, pero en promedio. Pero hemos visto la forma, además. Hemos visto el despliegue de las Fuerzas Armadas, hemos visto las acciones que están tomando y también hemos visto cómo ayer la presidenta Dina Boluarte en ningún momento se ha detenido a hablar de esto, siquiera hacer un mea culpa, a pedir perdón, por lo menos, ya, si no quieres hacer nada más, por lo menos algo de discurso, a nada. Mientras nadie le preguntaba por ello, ella tampoco ha querido hablar de eso. Entonces, yo entiendo por todas las acciones de la presidenta que así como en un inicio yo fui muy dura y dije que para mí era una presidenta hipotecada, porque estaba hipotecada al Congreso, y ese era un Congreso que ya conocemos de mayoría golpista, de mayoría vacadora, de mayoría de derecha y de extrema derecha, y ya sabíamos lo que era. Así como en un momento dije que era una presidenta hipotecada, ahora veo que no es una presidenta democrática por las acciones que está desplegando ella como líder del gobierno. Y esto me parece peligroso. Entonces, es verdad que algunos pueden pensar que puede haber un cambio, ¿no? Yo creo que para poder empezar ni siquiera a oírnos, a mirarnos otra vez como peruanos y peruanas, cada quien con su ideología, cada quien con su proyecto de país, cada quien con sus opiniones, que venga de donde venga, con su lengua, con su color de piel, con su acento, con todo lo que te hace peruano o peruana, para empezar a sentarnos otra vez en una mesa, tienen que pasar cosas. Y la condición de posibilidad de volver a sentarnos en una mesa sí creo que tiene que ver con la renuncia de Dina Boluarte, pero también
con la salida de este Congreso, con ambas cosas. Pero además, con un detalle adicional, que esto además lo has estado hablando bien también ahora en la editorial, pero también en otros programas de No hay Derecho. Yo sé que hay pedidos maximalistas, claro que los hay, porque la gente está enfadada y tiene razón de estarlo y está indignada, porque siente que por primera vez había participado en esta democracia limitada, que es una especie de mito. La democracia peruana es un unicornio, no existe de verdad. Por primera vez habían logrado poner a alguien que en verdad habían puesto ellos, como bien señala José Carlos Agüero, que señala que, ok, ellos tenían todos los poderes, pero nosotros poníamos al presidente. Ese pacto precario de la democracia lo quebraron. Al quebrar, y lo quebró el mismo Castillo, también hay que decirlo. Al quebrarlo y sacar a Castillo de la ecuación, se quiebra ese pacto y entonces la gente dice, ¿de qué me sirve esta democracia? Si yo no participo en ella, si ninguna de mis opiniones vale, si incluso cuando voto no respetan mi voto, o vienen los fujimoristas y me quieren anular las mesas, o luego dicen que hay un fraude cuando no ha habido fraude, o abran una comisión para investigar un fraude que me cuesta a mí dinero porque ellos deciden que quieren que seguir viendo que hay fraude donde no lo hay. No ha habido democracia en todo este año y medio porque han estado O petardeándola, cuando pese a protestan que los que ellos bloquean, seguían ¿no? al presidente. Exactamente. Y entonces, ese pacto se quiebra. Con ese quiebre del pacto, es normal que la gente pida otro tipo de democracia. Y por eso no me extrañan las cifras del IEP de poca relación y poca satisfacción con la democracia. Brutal. Pero es que tienen razón la gente de no sentirse satisfecha con esta democracia de mentira que tenemos en el Perú. Y entonces, sí creo que es importante para sentarse, permitir que otra vez la gente pueda manifestarse democráticamente. ¿Cómo? No en unas elecciones normales, porque no es una situación normal, sino en unas elecciones donde se pueda votar presidencia, se pueda votar Congreso nuevamente. Esto es así porque lo está pidiendo la gente, pero también permitir un referéndum. No estoy diciendo que se apueste por ya una asamblea constituyente. Yo no digo eso. Ese debate tomará el tiempo que tenga que tomar, claro, es un debate más largo y más de fondo, pero que se pueda votar sí o no. ¿Quieres una nueva constitución? Y los que no la quieren, que serán muchísimos, Glatzer, yo creo que serán muchísimos los que a lo mejor no quieren nueva constitución, pues que hagan campaña por el no y que gane el no en las urnas. Y los que sí quieren, que hagan campaña por el sí y que gane el sí tal vez en las Claro, urnas. esa, Pero esa, por eso es ejemplo, el primer pasito para ceder, los que nunca han cedido nada, ceder y decir, vale, vamos a construir la democracia entre todos. Entre todos. ¿Cómo? Devolviéndote la voz, devolviéndote el poder, que eso es lo que es la democracia. Y que votemos sin tanto miedo, sin tanta demonización. No hay nada más democrático que permitir que la gente decida, ¿no? claro, Que hable. ese, Pues por eso, ejemplo, es un abrir esta elemento que posibilidad. Dina Boluarte pudo haber levantado al inicio de su gobierno en el ánimo de, digamos, acercarse a la gente, ¿no? Inclusive en su presentación en el Congreso, y esto es contrafáctico, obviamente, pero pudo haber sido importante que esa, digamos, alegación que hoy día hace en quechua, la hubiese hecho al inicio de su mandato, pidiendo perdón por lo que nos ha dado esta clase política, anunciando el recorte del mandato y que ella va a hacer todos los esfuerzos para que sea pronto, y pidiéndole al Congreso en su casa que le devuelvan a la gente la posibilidad del referéndum que se lo habían quitado. Inclusive, decir que esas reformas que hay que hacer para el nuevo proceso electoral, ¿no? Deberían pasar inevitablemente por un referéndum para que sean validadas por la gente de cara a su sostenibilidad y su legitimidad. Pero claro, como todo eso no hizo, pero no lo hizo porque se le olvidó. Ahora queda claro, lo hizo porque así lo conversó. Pues es evidente que ella entró para quedarse hasta el 26, ella no quería entrar, pensaba que no iba a haber una reacción de esta naturaleza. Y ahora lo único que entiende ella le queda para su soporte político son las Fuerzas Armadas y el sector más recalcitrante de la política en el Congreso. Pero quería ir a lo otro que tú decías, o quería yo insistirte en esto de la violencia, ¿no? Porque este es el argumento. Ayer yo veía algunos personajes en la televisión decir, lo que pasa es que lo que dicen que hay que escuchar al pueblo, no dicen nada sobre los actos vandálicos y eso es gravísimo porque convalidan, porque ahí está el narcotráfico y ahí está todo. Yo creo que, digamos, siempre van a estar ahí donde la política no sea capaz de resolver las cosas a tiempo y separar la paja del trigo. O sea, van a estar. O sea, yo creo que hay elementos, por supuesto, de la ilegalidad que están moviéndose para provecho propio. Me parece que eso es, por supuesto, notorio. No creo que haya alguien que diga que eso no está ahí. Ahora, es verdad también que pueden no estar tan organizados desde ese tipo de criminalidad
y gente cometiendo actos de violencia y delitos va e incendia alguna institución pública bajo la idea de que es contra el Estado. Todo lo que sea Estado a la gente le parece que es agresivo, entonces también debe haber gente que sin ser narcotraficante dice va a prender equivocadamente porque es un delito, no se puede prender una institución pública, pero hay que comprender qué está detrás y las autoridades no están para que nos digan que eso puede pasar, sino para que identifiquen quiénes son, ¿no? Entonces, sobre eso que hay que decir, porque es importante ver cómo se encamina eso. Y lo otro que te quería decir es también qué cosa es lo que se puede venir, porque la renuncia de Dina Boluarte, que activaría rápidamente una convocatoria de elecciones en 4 meses, claro, va a quedar en manos de un Congreso que es altamente repudiado también. Y por más como alguien dice que se elija una nueva mesa directiva, que se saque a Williams y se ponga otro, por más que ese otro no sea como Williams, no sé si la gente va a entender que es mejor, porque estamos en un escenario ya donde la gente en general detesta al Congreso. ¿Cómo ves eso si la salida fuera la renuncia de Dina Boluarte? Son dos buenas preguntas. Voy primero por la primera que tiene que ver con lo de las violencias que hemos estado viendo, ¿no? Sí, me parece muy positiva la reacción que han tenido diferentes organizaciones que participan en las movilizaciones masivas que están habiendo ahora mismo en el Perú en diferentes lugares, rechazando todos los actos vandálicos. Me parece muy importante porque eso lo que hace es legitimar, en efecto, la protesta que es legítima y que es un derecho y que además está pidiendo cosas justas. Eso me parece muy bien. Pero creo que también hay que saber rechazar todo tipo de violencias. Sin duda, hay que rechazar los actos vandálicos que, como digo, son aislados, no son la mayoría y no son la norma. No son la norma, esto hay que decirlo muy claramente, ¿no? Son hechos aislados que hay que neutralizar y para eso deberían estar las autoridades en lugar de utilizarlos para desprestigiar a quienes están marchando. Las autoridades ahí están haciendo un juego espantoso, Sí, pues. quitando un derecho como es el de la manifestación. Pero hay otras violencias, Glatzer, de las que también tenemos que hablar. Por ejemplo, que en las portadas al día siguiente de los muertos, que si no me equivoco era cuando todavía había 21, porque cada día hay más muertos y esto es una vergüenza, que las portadas pusieran el 21 chiquitito en una esquina, las que lo pusieron, que algunas ni lo pusieron, y se dedicaron a poner cualquier otra cosa en portada. Eso también es violencia, porque lo que estás haciendo es invisibilizar un hecho sangrante que estará pasándole a la mayoría de nuestro país. Son familias que están velando a sus muertos, son madres que están llorando a sus hijos. Tú no puedes eliminarlos de tu noticia como si fuera algo tan fácil de eliminar, así como su vida, también su historia. Y esto fue más terrible todavía en la portada de Gestión, donde titularon con la cantidad de dinero que se había perdido. No me acuerdo ahora la cifra exacta, tantos miles de soles perdidos por las protestas. ¿Perdona? ¿Y las vidas? ¿Y los 21 muertos? ¿Sobre ellos no vas a decir nada y vas a hablar de los miles de soles perdidos? Eso es una vergüenza de prensa y, por cierto, eso es violencia política también, ejercida desde el poder mediático. Y eso también hay que señalarlo, del mismo modo que es violencia política lo que está desarrollando el gobierno. Esto, de hecho, he visto varias pancartas en diversas marchas, no en Lima, sino en otros lugares, donde están denunciando que la violencia la están ejerciendo desde el gobierno. Y no les falta razón, porque ¿qué es la represión? Es un tipo de violencia y están ejerciéndola, pero ellos tienen el monopolio del poder y pueden ejercerla, pero eso es violencia. Y que ayer Dina Boluarte dijera que esos crímenes de lesa humanidad, en lugar de ser investigados en un fuero común, lo serán en el fuero militar, es también una violencia. Es una violencia ejercida desde el gobierno. Entonces, ¿quiénes están siendo los violentos? ¿Quiénes son los que están violentando a la gente y los derechos? Eso hay que ponerlo muy claramente. Y ahora, sobre lo que puede pasar, que es difícil pensar que podemos salir de esto mejores, es muy difícil. Sí entiendo, y tienes razón, en que la renuncia de Dina Boluarte no resuelve. Yo eso estoy de acuerdo, pero creo que es un primer paso para una primera resolución. Es verdad que cualquiera en ese Congreso, cualquiera, sea Williams o cualquier otro que pudiera asumir la presidencia del Congreso, no va a ser querido, ni respetado, ni legítimo por el pueblo. No va a pasar. Y los congresistas tienen que asumirlo, tienen que saberlo de antemano. Ellos son también parte protagónica de la crisis. No van a resolver cambiando de figuritas ahora mismo. Eso no va a pasar. Pero por lo menos, sabes que sí pasaría si renuncia Dina Boluarte y se cambia esta mesa directiva, que algo se mueve. Estamos ahora donde estamos tras 12 días de inmovilismo. La fuerza que ha desplegado el gobierno de represión, de atentar contra los derechos humanos, de allanar locales, de, como te digo, disparar horizontalmente a ciudadanos, que deberíamos decirlo más fuerte porque es terrible lo que está pasando, en realidad es una suerte de inmovilismo.
La misma estrategia con la que empezó Dina Boluarte sigue siendo la misma estrategia de hoy, 12 días después, 25 muertos después. Sigue siendo la misma. Y entonces lo que tú necesitas frente al Perú movilizado para decir de algo está sirviendo esta movilización es que algo se mueva. Cualquier cosa, algo chiquito que se mueva. Y creo que la renuncia de Dina Boluarte y el cambio de la mesa directiva harían un poco ese gesto de que algo se mueve. ¿Basta? No, no basta. ¿Resuelve? No, no resuelve. Empieza a resolverse algo, porque algo se empieza a mover. Y creo que eso sí que supone una lectura de cierta humildad y responsabilidad de nuestra clase política. Y ya no hablo solo del Congreso y solo del gobierno. Hablo de la clase política. En esto estoy muy de acuerdo con Cecilia Méndez, lo decía en tu programa el viernes pasado. Estamos en un momento de levantamiento popular sin caudillos, porque todos los líderes políticos que habían, y bueno, que algunos querían seguir existiendo, digamos, han sido desahuciados por la gente. La gente les ha dicho que no a todos, incluso Antauro Humala, a todos les ha dicho fuera. Tú no me representas. Se lo ha dicho al Congreso, se lo ha dicho al gobierno y se lo ha dicho a su clase política. Y eso, a lo mejor, Latzer, tampoco está tan mal. Porque necesitamos nuevos rostros, claramente. Nuevos actores, nuevas voces que vengan desde diversos Claro, lugares, pero ahí porque los que tienes han un estado hasta problema, ahora Laura, nos pero ahí han tienes un decepcionado. problema que yo quiero no dejar de anotar. O sea, el problema es ese que tú dices, estoy de acuerdo con eso, pero mientras no se habiliten acceso a nuevos partidos y a nuevos liderazgos políticos, o sea, no van a cambiar las cosas. Por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que, y a mí me parece realmente grave, que por ejemplo las instituciones del sistema electoral sostengan su fundamento para no variar los plazos electorales o, digamos, hacer modificaciones en un tiempo corto, en la lógica de que está escrito en el papel y por lo tanto no se puede tocar. O sea, digamos, eso me parece tan insultante como que el Congreso de la República haga una serie de tetas por ahí para evitar justamente que se vayan a elecciones nuevas, ¿no? Pero el asunto es que, claro, si tú no, una de las reformas que debería producirse, por ejemplo, es que tú flexibilices la entrada de nuevas organizaciones políticas, ¿no? Que tú digas, ¿saben qué? En este proceso electoral, todos los que quieran participar entran a participar, ¿de acuerdo? No les pides pues las firmas que le piden los comités, por una razón muy sencilla, no porque no sean necesarios que en el día a día exista, sino por los que ya tienen inscripción, no lo tienen en la realidad, pero tienen inscripción. Es decir, ellos lograron tener el papel firmado, pero no tienen en la realidad partido, pero sí actúan como partidos. Entonces, si tú no abres la posibilidad de que otros entren, entonces lo que hagas en el Congreso ahorita, ¿no? Porque hay algunos analistas, amigos míos, además varios de ellos, que están en la lógica de lo mínimo. Entonces lo mínimo es que ningún sentenciado postule. Por favor, o sea, digamos, por favor, o sea, eso no va a cambiar nada. Porque Keiko Fujimori no está sentenciada y sigue en política y va a seguir siendo una alternativa. O sea, lo que quiero decir es, si tú no abres eso, no va a cambiar. Lo que yo temo de la propuesta esta de que Dina Boluarte renuncie es que, digamos, no va a cambiar ahí sí absolutamente nada. Y por más que uno esté de acuerdo contigo en el sentido de que no quiere la gente a ninguno de esos, hay alguno que va a llegar probablemente con un discurso que satisfaga a la mayoría, por lo menos discursivamente, pero va a terminar en la misma lógica. Si es que es en realidad una persona que hace lo que dice, lo van a sacar del gobierno. Y si es una persona que no hace lo que dice, va a convalidar todo lo que tenemos y vamos a estar en la misma todo el tiempo. Eso es lo que preocupa y eso es lo que es consecuencia de lo que nos han llevado todos estos irresponsables, empujando la necesidad por no ir a la estructura, ¿no? Esa es mi anotación en torno a esto. Y la otra cosa que quería decirte para que puedas analizar también, tiene que ver, inclusive, no sé si el Congreso se atrevería a hacer unas elecciones generales, ¿ah? Porque de pronto es también solo para el Congreso. Perdón, solo para la presidencia, porque renuncia a la presidenta, ¿por qué tendrían que irse ellos? O sea, ese es el nivel de insanía de la política ahora, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. La situación, a ver, es una trampa que a veces parece una trampa sin salida. Como lo señalaba, creo que tiene que ver, sí, es importante que algo se mueva y creo que yo no puedo sacar a Dina Boluarte de esa ecuación porque es una presidenta con 25 muertos. Para mí eso es El una cambio línea del presidente roja, del Consejo de digamos, ¿no? Ministros no te parece suficiente. Disculpa que te interrumpa. ¿No te parece que el anuncio que A acaba el ver, primer ministro sea, también, digamos, algo se mueve? No. también.
También, pero me parece que ahora mismo, justamente porque estamos oyendo lo que está pidiendo la gente no dice Pedro Angulo renuncia. La gente no dice Otárola renuncia. La gente dice, ni siquiera dice gobierno represor maldito. No, la gente dice Dina renuncia. Entonces creo que estamos en un momento donde esa indignación tiene un rostro y un nombre. Nos guste más o nos guste menos. Es la verdad, es lo que está ocurriendo. Entonces por eso hago ese análisis desde ahí. Pero quería acotar algo que señalaste que me parece fundamental sobre el tema de la reforma electoral. Este Congreso, así como no tiene legitimidad ya para nada, y como decíamos, asuma quien asuma la presidencia del Congreso, va a dar igual porque la gente lo odia al Congreso como institución y porque tiene también razón, porque es un Congreso que se ha dedicado a desprestigiarse a sí mismo durante años, también quieren hacer como ciertas reformas electorales y plantean nuestros colegas y compañeros también, ¿no? Algunas ideas de, bueno, hay que hacer las primarias o no, o renunciar a las primarias, pero en todo caso el voto paritario o el facultativo. A ver, estas reformas que haga este Congreso no van a servir de nada porque no tienen legitimidad. Y a los amigos que a veces, como tú bien señalas, se ponen en un plan muy procedimentalista de que las leyes están escritas en piedra, como que no se puede cambiar nunca ninguna ley ni ninguna piedra, hay que recordarles que las leyes no son las que condicionan la realidad. Las realidades también condicionan las leyes. Hubo una época en la que en el que era ilegal que las mujeres votáramos y hoy votamos. Hubo una época en la que era legal tener esclavos y ahora no hay esclavos. Hubo una época en que era legal que los niños trabajaran y ahora eso también es ilegal. Entonces no es verdad que las leyes están escritas en piedra. Las leyes también cambian con sus tiempos y en este momento de crisis y de momento excepcional, claro que hay que tomar medidas excepcionales. Lo decía, también me parece que aquí lo pusiste, uno de los representantes de los sindicatos que estuvo, de hecho, también reunido con Dina Boluarte y señaló, en momentos excepcionales hay que hacer medidas excepcionales y las normas tienen que ajustarse a plazos excepcionales. Así de sencillo. Entonces, cuando me dicen, no se puede hacer un proceso electoral hasta el 2024, como dijo Dina Boluarte, no entiendo por qué nadie le dijo, eso es mentira. El Congreso lleva cambiando los plazos y metiendo de refilón las cosas que les interesa sacar muy rapidito, sin que nadie se entere y sin que nadie diga, oh, el procedimiento, todo este año y medio. Ese Congreso dedicó todo el año y medio a cambiar plazos, a cambiar tiempos y porque les interesaba. Entonces, si quisieran de verdad, claro que se pueden ir antes, claro que se pueden ir antes. Y yo creo que las movilizaciones un poco nos están llevando hacia ahí. Están en realidad marcándonos un poco la agenda, mucho más quienes se movilizan que quienes queremos, incluso me incluyo, leer a quienes están movilizando. Ellos están señalando lo que quieren, dicen cierra de Congreso ya, entonces no es 2024, pues ya es antes. Es antes, lo están pidiendo. 2023. ¿Cómo hacemos para que eso ocurra rápidamente? Como bien señalas, yo diría que se dejen de intentar reformas grandes, importantes para cambiar el elenco y que solo haya una medida, una única. Se abre participación para todos. Los partidos que Claro. perdieron su inscripción, los que nunca se han inscrito, algunos con organizaciones independientes a lo mejor quieren formar un partido político para estas elecciones y que ya ese Congreso luego vea otras reformas porque tendrá otra legitimidad. Pero este no puede dedicarse a eso, pues es evidente que eso ya no es coherente. Entonces, abramos la cancha para que, como bien decíamos, entre gente nueva, voceros nuevos, políticos nuevos y será el voto de la gente el que les quite la inscripción, entre comillas, porque si no los vota, pues irán a su casa y ya no tendrán mayor vida. Pero si sí los votan y luego desempeñan un trabajo en el Congreso, bueno o malo, habremos por lo Sí. menos Ahora, iniciado un nuevo periodo de la clase política. sí, yo coincido con eso. Ahora, eso, y yo escuchaba ayer mencionar a gente, ¿no? Eh, Como digo, bueno, por mi trabajo tengo la posibilidad de conocer a varios de ellos y tengo relación con ellos también y a veces en público, a veces en privado conversamos y me parece que, claro, están algunos muy acomodados a los tiempos, porque claro, la vigencia de muchos también tiene que ver con cuánto sintonizas con los medios que te exhiben, porque si tú empiezas a decir las cosas como son, olvídate que te van a llamar pues a tu portada en el trome, o sea, olvídate, nunca vas a tenerla, pero la tienes si quieres mantener eso que es un privilegio. Ahora es curioso que esto que no se puede flexibilizar nada, porque como tú bien dices, todo está escrito en piedra. Como tú bien dices, mira, han utilizado la vacancia como un asunto de moneda corriente cuando está previsto por una cosa distinta y no pueden, digamos, adelantar las elecciones. Han cambiado, ojo, el cronograma electoral porque no pudieron cumplir con lo que éste exigía después de haber no rendido cuentas, entre otros, por el uso de los fondos del Estado. Y en fin, se pueden poner varios ejemplos. Y ahora que efectivamente estamos en una situación excepcional y todo está muy convulsionado,
El asunto es que no se puede. Y claro, y la lógica es, bueno, de lo que se trata es de explicarle a esos ignorantes que no saben que la ley prevé que tantos días se necesita. Y no es como tú dices que debería razonarse, es decir, vamos a hacer el esfuerzo para lo que está diciendo la gente, lo acerquemos lo más posible en términos legales para que podamos por lo menos expresar un interés de que estamos interesados en solucionar el problema. Pero no se hace. A mí me parece esa lógica de, se trata de explicarles bien, ¿no? Como que son los ignorantes que no entienden y por lo tanto es problema de incomprensión, ¿no? Es terrible, es terrible. O sea, hay otros momentos en la historia de nuestro país donde se han cambiado las cosas y no cambiar las cosas ha significado muerte. En el Baguazo quisieron imponer unos decretos bajo la idea de que si se caía el TLC con Estados Unidos. Después de que murieron 33 personas, derogaron esos dos decretos y no se cayó el Tratado Libre de Comercio. O sea, lo que quiere decir que se pudieron evitar todas esas muertes. Lo mismo pasa con la discusión sobre cambio de constitución, ¿no? Peor va a ser después cuando no tenga alternativas el poder de decidir sobre eso. Es mejor ahora que empecemos a discutir para por lo menos encauzarlo en una lógica de intercambio, que va a ser seguramente severo, hay gente que va a estar de acuerdo o no, pero es lo que hay que hacer. Pero claro, esa es la parte que no lo están pensando, ¿no? Y a mí me sorprende, y lo digo con toda transparencia, que Dina Boluarte iba a tener una lógica distinta. Yo la conozco, he conversado con ella, hace poquito he puesto un extracto de una conversación que tuve con ella candidata. Se quebró cuando habló de Inti Bryan, lloró en vivo y dijo, me he comunicado con la familia y cuando lleguemos al poder vamos a trabajar por ello, no puede ser que la gente muera en esto. Hoy hay 25 personas que han muerto en su gobierno, o sea, eso me parece, o sea, algo ha tenido que pasar, o mintió en ese momento, o la conveniencia política hoy día le empuja a caminar de la mano de aquellos que han dicho que son terroristas, Inti Bryan. O sea, eso me parece que es un hecho de deslealtad con lo que ella ofreció en la campaña, que es fundamental en estos tiempos. Pero me dice Carlito que tengo que terminar porque el tiempo pasa. ¿Alguna última cosa que quieras decir, Laura? Siempre es un gusto escucharte. Ya para cerrar, con cargo a que sigamos conversando, por supuesto, más adelante. Sí, yo siento mucho que este es un momento de mucha dificultad. Me recordaba, estaba leyéndolo este fin de semana a Vallejo y este poema maravilloso que tiene Masa, donde siempre el cadáver ahí siguió muriendo, hasta que al final, cuando mucha gente se acerca y está con él y lo arropa, el cadáver se echó a andar. Y yo siento que estamos en un momento que tal vez solo por eso Vallejo lo podía entender también, porque era peruano, que estamos en un momento así. En realidad lo que estamos viendo es la agonía final, digamos el punto final del régimen del 93. Porque las sucesivas crisis diferenciadas por momentos en expresión de varios presidentes en poco tiempo, pero también de los congresos delegitimados, de un sistema judicial que no sé qué, de un poder mediático que obedece a un oligopolio de interés económico. Todo esto responde a lo mismo en realidad. Es una gran crisis del sistema que está amparada en eso, en el régimen que ya murió. Y lo que estamos viendo es la cúspide de esa muerte, digamos, de esa agonía. Y lo que le toca al pueblo, al país, a la gente, a la ciudadanía, es reconstruir un país a partir de ahí. Y solo se podrá hacer, y esto lo dije en No hay derecho hace ya un tiempo, lo hablábamos hace un tiempo, solo se puede acabar con esta crisis de dos formas. Una, con un pacto en las alturas, como es el que está haciendo Dina Boluarte, con la clase política, con las élites, con el poder mediático que la avala en entrevistas que son más vergonzosas que las que le hicieron a Alan García, porque había 25 muertos y ninguna dijo nada, pues ese pacto infame o democratizar el poder. Y yo creo que está el pueblo levantado, el Perú levantado que se moviliza, está pidiendo democratizar el poder. No están pidiendo otra cosa que democracia. Y creo que los demócratas y las demócratas tenemos que tener muy claro en qué lugar estamos. Si con quienes no quieren a la democracia y quieren un pacto de arriba, de las alturas y de las élites, o quienes vamos a empezar en verdad a democratizar el poder. Y eso significa democratizar todas las esferas del poder, la política, la económica, la empresarial, la mediática, por supuesto, la judicial, democratizar el poder y que en verdad estemos todos y todas dentro de un país, porque el modelo de país que está instalando Dina Boluarte, y con eso termino, es un modelo de país donde se excluye a la mitad que opina distinto. El modelo de país que están pidiendo los que se manifiestan legítimamente es un modelo de país donde ellos estén incluidos dentro. Esa es la gran diferencia. Vamos a apostar por excluir a la mitad del país
país nuevamente, como se ha hecho 200 años de república, donde no ha habido una democracia plena, o vamos a en verdad construir un país donde estemos dentro todos y todas? Esa es la gran decisión de este momento y a eso a lo que nos enfrentamos, y espero que en ese camino, pues sé que estaremos más juntos que separados, algunos de los que estamos participando con nuestra visión política. Laura, como siempre un gusto. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana. Como tú bien dices, el desafío es muy grande y creo que es un parteaguas, ¿no? Un parteaguas. O uno se deja atarantar y amilanar por un sector que, digamos, defiende una visión de cómo tienen que hacerse las cosas, o tratamos de, en serio, hacer que estos países conversen, ¿no? Porque si eso no pasa, realmente lo que vamos a estar, de repente ahora quitan un poco las cosas con las botas y los tanques, pero eso no es sostenido en el tiempo, porque va a ser, como tú bien dices, muerte tras muerte, y eso en cualquier lugar es insostenible, ¿no? Hay que pensar el país de su diversidad y entender la democracia desde la interpelación también. La democracia es escuchar lo que no te gusta, no es acallar las voces ellas que te están diciendo aquello, ¿no? Laura, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Siempre es un gusto tenerte en el programa. Que te vaya muy bien. Muchísimas gracias. Hasta luego, Laura gracias. Arroyo, con nosotros esta mañana. Ha sido un gusto, como siempre, tenerla aquí. Vamos a ir a una pausa. En un instante estamos aquí en Derecho No Se Mueva. Ya regresamos. En No Hay Derecho. Síguenos en Instagram y búscanos como IDL Radio. Noticias, análisis y opinión. www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe Es una producción del Instituto de Defensa Legal. Síguenos en Twitter.